les bendiga. Amén. Póngase cómodo, no tanto, para que no se quede dormido, porque no es por asustarlo, pero no sé si usted sabe lo que le pasó a los que se quedaron dormidos. ¿No? Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia, si usted la tiene. Si no, le pido a mi hermano que nos ayude ahí en la proyección. En Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. ¿Ya? Yo la tengo acá en la Nueva Traducción Viviente. Así que si podemos poner esa versión para que todos leamos más o menos lo mismo. Amén. Amén. Dice así, en el nombre del Señor. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron un ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará y en 3 días iré al templo del Señor? Isaías contestó: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 grados o que se atrasara 10 grados? La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso será fácil. Mejor haz que retroceda 10 grados o 10 gradas. Amén. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera. Y el Señor hizo retroceder 10 grados la sombra del reloj solar de Acaz. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Lo primero que vamos a ver entonces es quién es Ezequías, ¿ya? Porque a pesar de que sabemos que es un rey, su historia a lo mejor no le parece tan familiar como historias de Moisés, ¿cierto? De Abraham, de Jacob, etc. Y le cuento que Ezequías era un rey muy joven. Si comparamos en la palabra en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas y en el libro de Isaías, que se habla de este rey, más o menos debería tener entre 35 y 40 años, ¿ya? Algunos estudiosos que se arriesgan más dicen que tenía como 38, ¿amén? Entonces era un rey muy joven y se conoce como el rey reformador, ¿amén? ¿Por qué? Porque hizo un gran cambio importante para todos nosotros y para la historia de los cristianos, ¿amén? Porque él, siendo rey de Judá y de Jerusalén, hizo que Judá y Jerusalén dejaran la idolatría, amén, de los distintos dioses, que se volvieran a Dios fielmente, y cuando esto pasó, limpió el templo del Señor, lo levantó, ¿cierto? Se hacían cultos ahí, y los sacerdotes, los levitas, el pueblo cristiano, etcétera, tuvieron un gran avivamiento. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios, ¿cierto? O el ángel de Jehová, etcétera, se manifestaba en estos lugares, en las fiestas de Pascua, en las fiestas de los panes sin levadura, etcétera. Y porque era lo que se hacía antes, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Amén. Y tuvieron un gran gozo y se volvieron al Señor. En su vida, yo le pregunto, ¿ha experimentado una serie de alto y bajo? Amén. En su vida normal, ¿cierto? No estamos hablando solo de la vida cristiana, que yo creo que aún más uno
tiene estos experimentos de alto y bajo, ¿cierto? Uno de repente está bien, de repente está mal, de repente está enojado, de repente está triste, de repente está desilusionado. Y así un montón de cosas que nos pasan en la vida cristiana como también en la vida diaria. Amén. Porque la vida no es parejita. Si fuera parejita, sería fome o no sería fácil. En cambio tenemos estos grandes sentimientos. Amén. Y la vida de Ezequías era así. ¿Ya? Ezequías entonces, acabamos de leer que vino una gran enfermedad a su vida. Amén. Pero si usted lee los versos antes, literal el anterior, Ezequías venía de un gran milagro. Porque Ezequías estaba enfrentando con su pueblo al pueblo enemigo, que era el pueblo asirio. Amén. Y yo no sé si usted recuerda la palabra en donde el ángel de Jehová, después de la oración de Ezequías, de la fe de Ezequías, manda al ángel de Jehová al campamento asirio y mata 185,000 soldados. Amén. Cuando mata a esos 185,000 soldados, imagínense la felicidad de Ezequías, porque eran como día 1, era una guerra perdida la Siria contra Judá. Amén. Entonces el Señor lo había ayudado recién, venía de un milagro, estaba en la cima de su carrera, le había prometido el Señor que su pueblo iba a ser el vencedor, que iba a estar con Judá, que iba a estar con Jerusalén y que el pueblo asirio ya no lo iba a molestar más. Amén. ¿Y qué pasó? Le aparece esta llaga que me imagino yo que debe haber venido de la guerra. Amén. Esta herida. Y empezó a enfermarse el rey. ¿Por qué? Porque la herida que tenía empezó a infectarse, ¿cierto? De tal manera que le estaba dando muerte. Amén. Y manda entonces al profeta Isaías el Señor y le dice, ordena tu casa porque te vas a morir y de esta no te recuperas. Amén. ¿Y cómo será para Ezequías esto, cierto? Si el Señor a usted le dice, ¿sabes que de esta enfermedad, de la hospitalización, estás postrado en tu cama, no te vas a parar, te vas a morir, no te recuperas y ordena tu casa? ¿Cómo se siente usted? Agobiado, ¿cierto? Triste, era un hombre joven, tenía una esposa. Amén. Entonces, ¿qué empezamos a priorizar? Amén. ¿Priorizamos el trabajo? ¿Priorizamos qué cosa? La vida espiritual, ¿cierto? Sí, porque uno por último, si yo me voy a morir, ya después de haberme negado, haber llorado, haber reclamado, haber todo, lo que empiezo a decir es, Señor, ya por último ya lo asumo, si me voy a morir me quiero ir contigo. Amén. ¿Cierto? Perdóname, etcétera. No sabemos lo que tenía que ordenar Ezequías. La palabra no lo dice, la Biblia aquí no lo dice. Simplemente dice, ordena tu casa. ¿Cuál es su casa? ¿Dónde usted vive? ¿La iglesia? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa para usted? ¿Su corazón, su cuerpo, su alma? ¿Amén? ¿Y qué pasaba? ¿Qué había que ordenar en la casa de Ezequías, cierto? Porque como les digo, Ezequías tenía una esposa que se llamaba Jepsiba. Esto lo dice Segunda de Reyes 21:1. La nombra una pura vez, ¿cierto? Y la nombra después incluso de la muerte de Ezequías. Entonces no dice que la esposa era una mala esposa, que había adulterio, que había infidelidad, no nombra su historia. Entonces, ordenar la casa no era ordenar la relación con su esposa, ¿cierto? Ezequías tenía un puro hijo, se llamaba Manasés. Y tampoco dice que tenía problemas con el hijo porque era un hijo pequeño. Amén. Y uno cuando los hijos son chiquititos cuesta criarlo, pero grandes problemas no dan, ¿cierto? Hijo chico, problema chico. Hijo grande, problemas grandes. Amén. Entonces, tampoco era eso. ¿Qué podrá haber sido? Al momento de tener que ordenar su casa, a lo mejor podía haber sido que era el rey, entonces tenía que ver quién iba a gobernar después, o tenía algún trato que ordenar, no lo sabemos, ¿cierto? Pero obviamente, hermano, cuando lo manda a ordenar su casa, lo manda a priorizar las cosas importantes. La familia, la esposa, los hijos, la gente que los rodea, ¿cierto? Y en este caso para el rey, su pueblo. Amén. Porque no cualquiera podía quedar a cargo. Amén. No podía gobernar cualquiera. Incluso Ezequías viene de la descendencia de David. Entonces ya venía una descendencia de reyes importantes
dentro de la palabra. ¿Amén? Entonces, yo me imagino que usted empieza a pensar, ¿cierto? Porque por lo menos a mí me pasa. ¿Qué tengo que ordenar yo? ¿Amén? Porque yo aquí, cuando tomo el micrófono, digo puras palabras bonitas. O a lo mejor palabra dura, porque no siempre la palabra solo nos bendice, sino que también nos corrige, ¿cierto? Pero cuando yo tomo el micrófono y predico, usted me ve como, ojalá como todos quisiéramos vernos, ¿cierto? A lo mejor simpática, a lo mejor amorosa, a lo mejor leal, a lo mejor una hermana que usted no sabe porque a mí no me conoce afuera. ¿Amén? Cuando el hermano toma el micrófono para cantar, también lo vemos bien, ¿cierto? Lo vemos gozoso, canta bien, etcétera. Entonces, ¿cierto? Todo el coro. ¿Amén? Pero ¿quiénes somos realmente cuando llegamos a la casa? ¿Qué esposos somos? ¿Qué hijos somos? ¿Qué hermanos somos dentro de la iglesia? ¿Amén? ¿Qué líder somos, hermano? ¿Amén? Que el Señor nos bendiga. Entonces, no podemos ser luz en la calle, no podemos ser luz en la iglesia y después que nos pille la oscuridad cuando salimos de la puerta de la iglesia y ser otra persona en la casa. ¿Amén? Incluso uno en la casa se relaja. ¿Pero quién eres en tu trabajo? ¿Qué le compartes a la gente en tu trabajo? ¿Tus compañeros de trabajo saben que tú eres cristiano? ¿Saben que tus decisiones son cristianas? ¿Saben que tú oras antes de llegar? ¿Oras por tus compañeros de trabajo? ¿Oras por el que te cae mal? ¿Oras por el jefe que te reta todos los días? Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Y qué dirá el Señor entonces de nuestra vida, cierto? De nuestra vida privada. De cómo estamos siendo con nuestro esposo, con nuestra esposa. ¿Qué quiere el Señor que tú ordenes esta noche? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer mientras que la palabra la vamos exhortando. Amén. ¿Qué tienes que ordenar tú en tu vida? ¿Tu relación? ¿Tu matrimonio? ¿Las cosas con tus hijos? ¿Un problema en la familia? ¿Un problema en la iglesia? Amén. Que el Señor nos bendiga. Y aquí viene entonces, ¿cierto?, la oración de Ezequías. Dice que mientras se alejaban los pasos del profeta, vemos a un rey que oró amargamente. Amén. Que el Señor lo vio llorar, que el Señor lo vio sufrir, pero también vemos una oración bastante idólatra. Yo, de verdad que yo la encuentro idólatra, que diga, Señor, yo te he sido fiel, yo he sido bueno, yo he sido yo. ¿Cierto? Era muy bueno el rey Ezequías, pero ¿qué habrá tenido? Pues, amén. De todas formas, eso lo dice en Ezequías, ¿ya? Pero en Isaías 38, su oración no consistió solamente en esa idolatría. 38, 10, 20 dice que en su lecho de muerte fue consciente de sus pecados y sabía que sin un fiador no podía ser acepto delante de Dios. Amén. Desfalleciendo alabanza en los altos de mis ojos, dice. Amén. Oh Jehová, esta calamidad te entrego. Entonces, él en todo ese verso de Isaías se entrega rotundamente al Señor. Amén. Ahí explica lo que él sintió realmente, no solo lo que dijo. Y en esta oración tan conmovedora, porque imagínese lo conmovedora que debe haber sido para el Señor, que Isaías dice que no alcanzó a salir al patio después de haberle dicho te vas a morir y no te recuperas. Y el Señor lo habló inmediatamente a Isaías de nuevo y le dijo, ve y dile a mi hijo que lo voy a sanar y que le voy a dar 15 años más de vida. Amén. Que no era menor, porque entre morirse hoy día y 15 años más, idealmente los 15 años, ¿cierto? Y que aún así lo voy a bendecir, porque el pueblo asirio no te va a atormentar jamás. Entonces ya el Señor, yo me imagino que Isaías debe haber hecho como, oh, ya me voy, chuta, Señor, me devuelvo, al tiro. Entonces fue un rato muy corto que pasó entre que Ezequías oró y Isaías se devolvió. Amén. ¿Cómo debe haber sido la fe? ¿Cierto? Y así tiene que ser su fe, hermano. Amén. ¿Cuántos años lleva orando a lo mejor por una misma petición? Amén. Pero su oración conmueve al Señor. ¿Cómo está orando? ¿Tiene duda de su oración? ¿Tiene duda de que Dios es grande? ¿Tiene duda de que Dios es milagroso? De verdad.
créalo y cuestiónese. Cuestiónese, porque muchas veces uno sí ora así, pues Señor, dame huesos nuevos. Y después uno se pregunta, ¿será posible? ¿Me tocará a mí? ¿Podrá hacerlo el Señor? Señor, sáname del cáncer. ¿Y qué hay en su pensamiento? ¿Lo hará el Señor conmigo? Hoy hay un hermano que yo supe que el Señor lo sanó de cáncer. ¿A mí me sanará el Señor? Amén. Entonces, esa duda, hermano, es la que usted tiene que mejorar. ¿Y cómo la mejora? Teniendo una relación con el Señor. Amén. Los discípulos estaban con el Señor, estaban con Jesús, veían los milagros diarios, vieron paralíticos caminar, ciegos ver, mudos hablar, cierto, cojos danzar, y aún así le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Entonces, ¿cuánto más nosotros que no estamos acostumbrados a lo mejor a ver milagros tan grandes? Porque el milagro de la vida lo vemos todos los días, que no nos demos cuenta de otra cosa, amén. Pero no vemos todos los días que la sombra de un discípulo sana enfermo, no vemos todos los días, ¿cierto?, enfermedades gravísimas sanar. Pero aún así más nosotros tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, tenemos que aumentar nuestra relación con el Señor y tenemos que tener fe en lo que le pedimos al Señor y oramos al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, ¿fue inconveniente enfermarse? No, no fue algo inconveniente porque los propósitos del Señor son por algo. Amén. ¿Fue difícil? Sí. ¿Cierto? Pero para ver el milagro de la sanación, uno tiene que estar enfermo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para que usted vea el poder de Dios en su vida, tiene que estar pasando por algo, porque si no pasa por nada, entonces el poder de Dios no lo va a ver en su vida glorificado. Amén. Y dice después esto, Ezequías recibió entonces la extensión de 15 años y un milagro que se pensaría que lo dejaría agradecido eternamente, ¿cierto? Y después Ezequías se pregunta, lo que acabamos de leer, ¿qué señal tendré que recibir yo de parte de Jehová para saber que Él me sanó, ¿cierto? ¿Y qué dice? Que Isaías le preguntó que si acaso iba a avanzar la sombra del reloj de acá 10 grados o si prefería que se la retrocediera. Imagínese, le dio hasta una opción de elegir. ¿Qué era el reloj de acá? Se preguntará usted. O no sé, a lo mejor sabe y yo no sabía. El reloj de acá de sol era un reloj efectivamente de sol del porte de una pirámide de Egipto. Amén. Era grande. Entonces los grados se notaban. Y cuando el sol pasaba y daba los 360 grados la sombra, pasaba un día, ¿cierto? Pero no era un reloj con una perilla que uno dijera, como el 6 de abril, ¿se acuerda que todos dijimos hay que retroceder la hora un día ese sábado y uno devuelve las 11 como si nada, ¿cierto? Una vueltita y el reloj se arregló. Y que Ezequías orgulloso le dijo a Isaías, no, yo no quiero que avance el reloj porque todas las cosas avanzan, las cosas pasan. Yo quiero la decisión difícil, yo quiero que el reloj se me atrase en 10 grados, ¿cierto? Que era más o menos una hora. ¿Y qué pasó? El sol retrocedió, ¿cierto? La sombra se movió hacia atrás, el tiempo retrocedió. Amén. Si usted lo ve científicamente, el sol no es el que mueve, ¿cierto? Se mueve la tierra. Entonces más grande el milagro, pues hermano. Amén. Porque si no es el sol precisamente el que se mueve y se mueve la tierra, entonces el Señor giró todo el globo de la tierra y lo devolvió a los 10 grados. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿No era un milagro grande? Y Ezequías eligió esa opción. No era fácil, pero si el Señor dice hoy día yo muevo la tierra, la mueve. Amén. Incluso si el Señor le hubiese dicho en este mismo minuto tú te sanas, Él se hubiese sanado. Pero el Señor ocupa hartas cosas, ocupa hartas personas, ¿cierto? Ocupó el ungüento de los higos, ocupó este reloj. Amén. Y no sé si usted se acuerda de Josué, que también el Señor detuvo el sol por completo, detuvo el tiempo para que él pudiera seguir peleando en su batalla. Amén. Entonces ya no era la primera vez que Dios hacía algo tan grande con el sol y el tiempo. Amén. Que el Señor nos bendiga.
¿Ya? Y esto debería ser una importante lección espiritual para nosotros, amén. Y ojo ahí con desafiar al Señor también, porque Ezequías era muy orgulloso y le gustaba el camino difícil, le gustaba que el Señor, aparte de hacer un milagro, le demostrara que estaba sano, etc. ¿Y qué pasaba con el orgullo de Ezequías? Amén. Dice que contamos, ¿cierto?, con que la sociedad y la cristianidad, todo irá peor en la vida, ¿cierto? Todo nos va, nosotros siempre decimos, no vienen tiempos mejores. Al contrario, ¿cierto? Y para el cristiano menos. Amén. Porque la palabra lo dice. No dice que vienen tiempos mejores, dicen que vienen los años de tribulación, dicen que nos vamos a pasar por distintas cosas. Amén. Pero aquí usted, en este poder de oración, ve que uno con una oración sincera, con una oración conmovedora, podemos incluso cambiarle la decisión al Señor. Amén. Porque el mismo Padre que es soberano, el mismo Padre que es recto, el mismo Padre que te pide obediencia, el mismo Padre que te dice, ordena tu casa, también es el Padre amoroso y misericordioso. Amén. Al cual servimos, hermano. Entonces, por eso le digo, importancia de la oración sincera. Amén. Es muy fácil ser espiritual después del milagro, ¿cierto? En el caso de Ezequías. Es fácil. Pero lamentablemente, aunque Ezequías hizo bien en las batallas y superó las pruebas con gran éxito, no lo hizo bien cuando el Señor puso a prueba su humildad. Amén. Y los quiero invitar a abrir la palabra en 2 de Crónicas 32, 24. Si nos puede ayudar, hermano. 2 de Crónicas 32, 24. Dice, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente. Amén. Así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Amén. Entonces aquí venía la batalla más dura. Si el enemigo asirio era peligroso, el enemigo de Ezequías era peor. Amén. Porque el enemigo viejo apareció y era el orgullo. Y lamentablemente Dios pudo contra el ejército asirio, pero contra el orgullo de Ezequías no pudo. Amén. Y no pudo no porque Dios no quisiera cambiarlo, no pudo porque Ezequías no quiso cambiar delante de Dios, incluso después de haber tratado con él y de haber generado un milagro. Amén. Porque el poder de Dios lo podía cambiar, ¿cierto? Pero uno tiene que cambiar, uno tiene que matar el orgullo, uno tiene que ser humilde. Amén. Para que el Señor pueda actuar en nuestras vidas. Amén. Esta nueva batalla, ¿cierto? Interna, sutil, silenciosa, pero más dura, como le digo, que todo el ejército, ¿cierto? Fue la que empezó a destruir a Ezequías. Y no le dijo solamente, aquí donde acabo de leer, ¿cierto? Si me puede ayudar con el de 20, en el 2 de Crónicas 32, 25, dice que el Señor vino sobre enojo al final. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Amén. Porque el orgullo de Ezequías hizo que la ira de Dios cayera en todo Judá y en todo Jerusalén. ¿No cree usted entonces que el orgullo de uno puede hacer que la ira de Jehová caiga sobre su casa y sobre su familia? Amén. ¿No nos insta a humillarnos entonces, a ser humildes? Amén. Porque cuando uno cae solo, a lo mejor no es tan difícil. Pero cuando uno ve caer a su familia, cuando uno ve destruir a su familia, ahí sí duele. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces hay que tener cuidado con el orgullo de su corazón. Amén.
y alabar a Dios por su bondad. Si el Señor ha hecho un milagro en usted, usted no diga, no, yo soy la Fernanda López, entonces el Señor en mí hizo un milagro grande. Amén. No es así, no funciona así. Sino que hay que ser agradecido todos los días. Contarlo como testimonio, aumentar la fe del otro. Amén. Predicar la palabra. Amén. El Señor hizo esto, gloria al Señor. Las glorias son para el Señor. Si usted hace algo, si usted trabaja algo, si usted toca un instrumento, si usted canta, si usted predica, si usted nos ayuda con la limpieza del templo, si usted cocina, si usted lo que haga, hermano, para el Señor, hágalo con amor, hágalo con humildad y hágalo para el Señor como si el Señor lo estuviese mirando así al ladito, porque lo está. Amén. ¿O no lo cree usted? Amén. Que el Señor no esté aquí en carne y hueso no significa que no está mirando cómo tu actitud está alabando al Señor. Amén. No significa que no está mirando cómo tú te sientas ahí y no pescáis la reunión. Porque el único día que vienes a reunión te dedicas a hacer otra cosa. Amén. Que el Señor nos bendiga. Clamemos al Señor. Amén. A mí me hubiese gustado que la palabra hubiese sido pura alabanza y bendición, pero el Señor trabaja como Él quiere. Amén. Entonces, el verso 26, para que no nos amarguemos tanto, ¿cierto? El siguiente verso, hermano Justin, ahí está el 26. Entonces Ezequías se humilló nuevamente, amén, y se arrepintió de su soberbia junto al pueblo de Jerusalén, amén. Cuando él se arrepintió, como él era un líder, hizo que todo el pueblo de Jerusalén se arrepintiera también, amén. Él era el gran ejemplo, amén. De modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías, amén. Gloria a Dios, ¿ven? No era tan triste la historia, amén. ¿Cómo la fidelidad de un líder puede conmover tanto? Y ojo ahí, ojo si usted es líder, amén, pastor, que el Señor le bendiga, amén. Ojo si usted es líder, porque cuando hay un líder, por lo general el pueblo sigue al líder, amén. Las ovejas siguen al pastor, amén. Y de repente uno no se da cuenta que el pensamiento se pone colectivo, ¿cierto? Que si el líder dijo esto, uno tiene que seguirlo, aunque haya otros que quieran remar para el otro lado, porque siempre uno tiene de todo en la vida, ¿cierto? Pero ojo si usted es líder, sea humilde, no sea orgulloso, amén. Deje su orgullo, despoje su orgullo, despoje el viejo hombre, como decimos los pentecostales, amén. Dejémoslo de lado de una vez por todas, porque va a llegar el día que el Señor te va a decir, te vas a morir, de esta no sales, de esta no te recuperas. Y ojalá que el Señor lo diga, hermano, porque imagínense, vamos saliendo, de Dios lo quiera, y listo, se acabó tu vida. Un accidente, un paro cardíaco, no sé, una bala loca, lo que sea, que pasa todos los días, ¿cierto? Que por lo menos acá el Señor advirtió. Pero a lo mejor a nosotros no nos va a advertir y nos va a pillar desapercibidos, ¿cierto? Y a lo mejor el día de nuestra muerte, justo uno, no sé, falló. Amén. Y va a tener que rendir cuenta. Yo no le digo que no se va a salvar, amén. Porque si usted creyó en el Señor, si usted lo aceptó en su corazón y si usted cree que el Señor murió por usted, entonces usted ya es salvo. Amén. No porque hoy día pequé, justo hoy día no me voy con el Señor. No, si me morí hoy día y pequé en la mañana, eso no es así, hermano. Ya, y el que se lo predique así, no lo escuche más. Amén. Porque usted es salvo. ¿Lo cree? ¿Lo cree de verdad? Yo si me muero ahora me voy con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya, entonces, esto entonces abrió el camino para Ezequías, ¿cierto? Le aumentamos estos 10 años, pero esto parece fácil en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, con Jesús, con Pedro, con Pablo, no fue de la misma manera que con Ezequías, ¿cierto? Jesús vino a abolir la ley, amén. Ya no se hacían los mismos rituales, ya no se hacían las mismas cosas que se hacían en los tiempos de los reyes como Ezequías, David, etcétera, amén. Y en vez de recibir milagro, en vez de recibir ayuda, lo único que recibieron estos profetas y el mismo Jesús fueron muertes terribles, ¿cierto? Muertes dolorosas. Yo, en lo personal, si hay un versículo que a mí me duele leer en la Biblia,
es cuando Jesús le pidió al Padre que pasara esa copa de él. Amén. Porque él sabía lo que se le venía, ¿cierto? Y le dijo, papá, yo me lo imagino a Jesús, pobrecito, sabía que lo iban a torturar, sabía que lo iban a anclar en la cruz, ¿cierto? A clavar, a poner la corona de espinas y quizás cuántas cosas más. Entonces, él ya lo sabía, ya sabía el proceso que iba a vivir y le dijo, papá, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús le dijo eso al Señor, su hijo. Entonces, ¿por qué me duele? Porque el Señor hace como Él quiere. Y nosotros tenemos que estar ante la voluntad de la soberanía de Dios. Amén. Eché de menos a mi hermano Ángel, porque el otro día hablaba con él de la soberanía de Dios. Amén. ¿Y por qué hablo de la soberanía de Dios? Porque aún así Jesús, a pesar de ser Jesús, el Hijo de Dios, unigénito, amén, primogénito y todo lo maravilloso que fue Jesús, tuvo que obedecer igual. Amén. Para que el propósito se cumpliera. Amén. Entonces, todo está en la obediencia. Amén. Y en la humildad de saber aceptar la soberanía del Señor. Que el Señor nos bendiga. Entonces, estos versos hasta aquí, hasta que ya el Señor no cayó sobre ellos la ira, ¿cierto? Sobre Jerusalén, sobre Judá, sobre todo el reinado de Ezequías que le quedaron estos 15 años, hasta aquí sonaba bien, hasta aquí era bonito. Amén. Pero un poquito más adelante, en 2 de Crónicas 32, 31, si nos puede ayudar el hermano Justin, dice así: sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías nuevamente. ¿Amén? Se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. ¿Amén? Con eso ahí termina el versículo de 2 de Crónicas y luego ya dice que la siguiente historia se pasa al libro de Isaías. ¿Amén? Pero mire, el Señor lo sanó, el Señor vio un milagro, se enfermó, lo sanó, le alargó los 15 años de vida, lo alejó del ejército, vio el orgullo, lo probó, se humilló, lo volvió a probar y finalmente el Señor dijo ya, yo aquí, en este minuto, en este versículo, me aparto de ti, me aparto de Ezequías para realmente poner a prueba si es que tu humildad era verdadera. Amén. Mire, esto es lo que creo yo, no es lo que, no está en la palabra. Amén. Pero es lo que varios comentaristas y predicadores lo asumen, es que Dios sabía por qué era necesario solo 15 años más de vida a Ezequías. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido 20 o 16? ¿Amén? ¿Lo hubiese perdido? Yo creo que sí, porque Dios es sabio. Y si Dios le dijo 15, eran porque sabía que si le daba un año más, Ezequías ya iba a volver de nuevo al orgullo, iba a volver de nuevo a ser un mal rey, iba de nuevo a gobernar mal, iba de nuevo a dar un mal ejemplo, iba a volver a ser un mal líder. Amén. Que el Señor nos bendiga. Estamos viviendo, hermanos, días difíciles, vidas difíciles. El hermano Felipe decía, intensa, ¿cierto? La semana pasa rápido, uno trabaja mucho, amén. Llegamos cansados a la casa, de repente no tenemos tiempo, tiempo hay, pero de repente uno no se hace el tiempo de orar, no se hace el tiempo de leer la palabra, etcétera, ¿cierto? Pero Dios hoy nos dice que debemos ordenar nuestra vida. Amén. Que tenemos que priorizarlo. Y que hay que dejar todo aquello que nos aparta de su propósito. Amén. Mire, de todo el rato que he estado predicando se me viene a la mente y hay una palabra que le voy a leer porque si no, no voy a poder dejar la predicación tranquila. Amén. Si me acompaña en Éxodo, yo me imagino que usted ya lo leyó porque Éxodo ya lo pasamos en nuestra tarea. Éxodo 4, hermano Justin, si nos ayuda, Éxodo 4, 24. Amén.
Se me ha estado dando vuelta todo el rato, así que lo vamos a decir mejor. Dice la palabra. Éxodo, hermano. Éxodo, si nos ayuda con Éxodo, ese es Esdras. Éxodo 4:24. Amén. Gracias. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Amén. Esta es una palabra, hermanos, que no se predica mucho, porque es como solamente esa parte habla de cuando Dios trató de matar a Moisés, ¿cierto? Y todos quedamos como en shock porque yo no, antes del estudio, etcétera, yo no sabía que Dios había tratado de matar a Moisés. No sé si usted lo sabía. ¿Amén? Y esto pasó justo después de la zarza ardiente, de que lo convenció de que era el libertador de Egipto y de que él tomara a su familia y se fuera al desierto. ¿Amén? Entonces, vamos a parafrasear un poco la historia. Moisés tenía 2 hijos, ¿cierto? Que era Gerson y Ezequiel, el menor. Gerson era el mayor. Yo me imagino una historia más o menos así, porque no sale la palabra tampoco, que cuando Moisés bajó y le dijo a Séfora, su esposa: ¿sabes qué? Mira, el Señor me habló, yo soy el libertador de Egipto. Fue con Yetro, ¿cierto? Yetro le dio su bendición, el suegro le dio su bendición para que regresara a Egipto. Dios le prometió a Moisés que nadie más que no lo iban a perseguir ni lo iban a matar, porque su enemigo ya se habían muerto todos, ¿cierto? Y ¿qué pasó? Séfora le dijo: ya, pues yo te acompaño. Yo me imagino que como esposa, y dijo: arreglamos nuestro hijo, arreglamos unos burros, nos vamos nomás para el desierto, yo voy contigo, Moisés. Amén. Entonces lo vamos a parafrasear así como un poco más la realidad de hoy. ¿Y qué había pasado antes? Moisés había circuncidado solo a Gerson, el hijo mayor. Amén. Y yo me imagino, porque los madianitas, de donde venía Séfora, los madianitas circuncidaban a los hombres cuando se iban a casar, no cuando nacía, a los 8 días, como el pueblo, ¿cierto?, de Abraham, de Jacob, etc. Entonces, el mandato de Moisés era circuncidar a su hijo cuando eran pequeños. ¿Ven? Tampoco podíamos echarle toda la culpa porque Moisés venía del pueblo de Egipto y en Egipto se circuncidaba a los 12 años en la adolescencia. Entonces, de alguna u otra forma se hacía la circuncisión, pero cada pueblo tenía su ritual distinto. ¿Amén? Pero Moisés sabía lo que tenía que hacer y circuncidó a Gerson. Séfora lo permitió porque era su esposa y también eran su hijo. Entonces, permitió que circuncidaran a Gerson mayor, pero a Ezequiel, a lo mejor Séfora le habrá dicho: no, estáis loco, mira cómo sufrió Gerson, está llorando, pobrecito, yo no voy a dejar que a Ezequiel haga lo mismo. Yo me imagino que fue una pelea y que Moisés dijo: ya sabes que si yo soy el libertador de Egipto, ¿cómo voy a estar peleando con mi señor antes de irme para el desierto? Amén. Entonces Moisés quiso hacer la paz, dijo: ya, voy a llevar la fiesta en paz, vámonos nomás al desierto y ya, está bien. No voy a estar peleando. Amén. Que el Señor los bendiga. ¿Qué pasó? Cuando iban en el desierto, Dios trató de matar a Moisés, no dice cómo, ¿cierto? Solo dice que estaban en su campamento de noche y que trató de matarlo. Se enfermó, no sabemos. Se le apareció una serpiente, no sabemos. Lo mordió algo, no sabemos. Lo iba a atacar un animal, no sabemos. Amén. Lo que sabemos es que Dios iba a tratar de matarlo. Y Séfora sabía, porque es inteligente, pues mujer, ¿cierto? El instinto femenino dijo al tiro: no, algo debe estar pasando con la circuncisión. Amén. De verdad yo me lo imagino así. No, esto debe ser porque yo dije que no y Moisés me llevó la paz. Listo. Imagínense la desesperación de Séfora y de la intuición que agarró al niño más chico, a Ezequiel, y dijo, afiló un cuchillo, le cortó el prepucio y le dijo: toma, ahí está la cuestión, yo hasta aquí, ¿cierto? Estamos bien, cumplimos la ley, listo. Y Dios es sabio, po. Amén. Dios se lo puso en la mente. Amén. Y le dijo: desde ahora somos esposos de carne, ¿cierto? Y de sangre, que es lo importante. Amén. Entonces, ¿qué quería decir eso?
que ahora, cuando dijo un esposo de sangre, se refería netamente a la circuncisión. Las malas lenguas decían que ella se quería ir, que ya no quería nada más, pero no. Eso fortaleció su relación. Amén. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque si usted no obedece al Señor, el propósito del Señor no se va a cumplir en usted. Amén. Porque Moisés, que había sido el mismo Moisés que vio, que entró en Tierra Santa, que se sacó la sandalia, que vio la zarza arder, amén, que iba a ser el libertador de Egipto, que tenía todo prometido, el Señor ya le había dicho todo lo que iba a pasar. Amén. Por llevar la fiesta en paz con su esposa y no obedecer al Señor, casi se muere. Amén. Porque es necesario que usted sea obediente para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. ¿Me creo o no me creo? Creámosle al Señor. Amén. Es necesario. Y no es lo mismo, hermano, ser pacificador que llevar la fiesta en paz. Amén. Porque la palabra nos manda a ser pacificadores, pero no te dice, dile que sí, no mata a tu esposa aunque esté equivocada. No importa. Lo importante es llevar la fiesta en paz. No dice eso. No dice, deja nomás a tu hijo. ¿Para qué vaya a tener problemas con el cabro chico? Si déjalo nomás. Llevemos la fiesta. ¿Nos dice eso el Señor? Nos dice que seamos pacificadores en el orden. Nos dice que las cosas sin orden no funcionan. Amén. Nos dicen que seamos pacificadores ante el conflicto. Amén. Ante el orgullo. Ahí sí. Amén. Y a mí me cuesta ser pacificadora. Yo cuando peleo a mí se me sale toda la india. Amén. Que el Señor nos bendiga y que nos cambie eso. Amén. Entonces, como dice mi pastor, que cuando uno apunta para allá, 3 dedos apuntan para uno, 4, ¿cierto? La palabra primero es para mí, hermano. Amén. Que el Señor le bendiga. Entonces, seamos pacificadores y dejemos el orgullo. Amén. Y seamos humildes. Entonces, para ordenar nuestra vida delante de Dios, debemos tener 2 cosas. 1, vivir en integridad. Amén. A través de la obediencia se vive en integridad. Nuestra vida es difícil. A lo mejor como Ezequías tenemos enfermedades, como Ezequías perdemos trabajo, ¿cierto? De repente pasamos por la pobreza porque el Señor, uno no sabe qué medios toma para de repente ahí humillarnos, ¿cierto? Ante Él. Y no sabemos por qué los toma tampoco, sino que sabemos que el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida, de una forma u otra. Amén. Entonces, vivir en integridad, dejar el pecado que le desagrada a Dios para poder acercarnos a Él. Amén. Y segundo, volvernos al Señor. La palabra en Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Amén. Volvernos al Señor y no buscar el hombre porque van a su ayuda. Amén. No buscar ayuda en otra persona. Busque la ayuda en el Señor. Amén. Busque las soluciones en el Señor. Amén. Vuélvase al Señor. Amén. Porque el único que puede pelear por nosotros y darnos la victoria es el Señor. Amén. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? A tener una vida íntegra, a volvernos a Él, a ser obedientes, a ser humildes y a tener fe en lo que le pedimos al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie.